El caso de Herbert Mullin. Cuando pensamos en hippies, lo que se nos viene a la cabeza es una persona tranquila, amante de la paz y con una aversión a cualquier tipo de violencia. Pero existió un hombre que, a pesar de ser considerado un hippie, acabó con la vida de muchas personas. Hoy te traemos la historia del llamado asesino hippie de California. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, empecemos. Herbert Mullin nació el 18 de abril de 1947 en Salinas, California. Una fecha muy significativa para él y que marcaría el resto de su vida. Él nació en la misma fecha en la que ocurrió el terremoto de San Francisco, pero en el año 1906, y que sacudió a la ciudad con un sismo de 7.9 en la escala de Richter y que dejó al menos 100.000 fallecidos tan solo en la ciudad de San Francisco. La infancia del pequeño Herbert, según él mismo contó años después, fue disfuncional debido a los malos tratos continuados sufridos a manos de sus padres, principalmente por parte de su padre, un héroe de la Segunda Guerra Mundial que se jactaba de sus logros en el frente y que enseñó a su hijo a amar las armas. Pese a todo, Herbert destacaba por su sensibilidad y brillantez, e incluso en el colegio lo nombraron como la persona con más probabilidad de éxito. Sin embargo, tras su graduación de la escuela, la mente de Herbert se resquebrajó por completo. La muerte de su mejor amigo Dean Richardson en un accidente de tráfico supuso tal varapalo emocional que comenzó a comportarse de forma extraña. El joven construyó un santuario en su honor, se obsesionó con la reencarnación y los desastres naturales, como los terremotos en California, lo que, sumado a su nueva adicción al cannabis, las anfetaminas y el LSD, lo llevaron directamente a un psiquiátrico en el año 1969. Sus padres fueron los primeros en percatarse de ese desequilibrio mental, sobre todo cuando aseguró escuchar voces en su cabeza y a desarrollar distintas personalidades. En ocasiones Herbert decía ser un boxeador, otras un ciudadano mexicano, un yogui e incluso un hippie. También tenía actitudes autolesivas y dañinas, como apagar cigarrillos en su piel o golpear la pared creyendo que era una persona. Después de múltiples entradas y salidas al psiquiátrico, los profesionales dictaminaron un claro diagnóstico sobre Herbert Mullin, que fue posteriormente avalado por reputados analistas del FBI como Robert Ressler. Este sufría de esquizofrenia paranoide y era un individuo peligroso para la sociedad. Ahora bien, ningún profesional prescribió un control médico sobre Herbert, ni medicación alguna para evitar futuras paranoias. Una de ellas era supuestamente el devastador terremoto que iba a asolar al norte de California a comienzos de 1973, tras la predicción del matemático Reuben Ginsburg. Una profecía que desencadenó en Herbert una nefasta creencia. El sacrificio humano era lo único que podría impedir una catástrofe de esas características. La ola de crímenes de Herbert se inició el 13 de octubre de 1972 y finalizó el 13 de febrero de 1973, dejando en su camino 13 víctimas inocentes en apenas 4 meses. La primera fue el indigente Lawrence White, conocido como Whitey, de 55 años de edad, quien murió luego de recibir golpes con un bate, después de que el criminal asegurase que se lo había pedido una voz en su cabeza. Este caso no captó la atención de las autoridades y Herbert volvió a quitarle la vida a personas días más tarde. Esta vez a otro autoestopista, una mujer llamada Mary Guilfoyle de 24 años, que se dirigía a hacer una entrevista de trabajo. El asesino la apuñaló, diseccionó su cuerpo y esparció los restos entre los matorrales de una carretera, que no fueron encontrados hasta su arresto. El 2 de noviembre del mismo año, Herbert cometió su tercer crimen, al quitarle la vida al padre Henry Tomei, de 65 años de edad, cuando éste se disponía a confesarse en una iglesia. El sacerdote fue golpeado y acuchillado sin piedad, y éste perdió la vida desangrado tras las cortinas del habitáculo.
Una vez más, Herbert emprendió la huida, pero esta vez trató de alistarse en el ejército para continuar con su cometido y poder acceder fácilmente a armamentos. Sin embargo, lo rechazaron por su antigua adicción a las drogas, así que este se dispuso a comprar un revólver y se embarcó en un camino de venganza. Sus nuevos objetivos eran Jim Gianera, antiguo compañero de instituto, traficante de droga y quien le vendía los estupefacientes cuando estaba enganchado, y también su mujer Joan. En cuanto llegó al domicilio de la pareja, Herbert disparó contra ellos y los acuchilló de forma desmedida una vez estando muertos. Aunque minutos antes el criminal ya había cometido otra despiadada masacre, la de Katie Francis, la mejor amiga de Joan y sus dos hijos pequeños, de 4 y 9 años. Lo hizo tras sacarle la dirección a los Gianera para ejecutar su vendetta. 15 días más tarde, Herbert perpetró el cuádruple asesinato de 4 campistas en el Parque Estatal Henry Cowell Redwood. Los ejecutó uno por uno y sus cuerpos fueron localizados una semana después en el mismo lugar del crimen. Las víctimas fueron David Oliker, de 18 años, Robert Spector, también de 18, Brian Carr, de 19 y Mark Dribisdelis, de 15. El 13 de febrero tuvo lugar el último crimen del conocido como Assassino Hippie. Este iba conduciendo su automóvil cuando vio a un hombre, Fred Pérez, de 72 años de edad, cortando el césped. Sin mediar palabras, sacó su revólver y tras bajar la ventanilla del copiloto, le disparó en el pecho. Justo cuando se disponía a huir, un vecino vio la escena, apuntó el número de la matrícula y avisó a la policía. Minutos después, una patrulla lo había capturado sin que éste opusiera alguna resistencia. El 30 de julio de 1973 se inició el juicio contra el asesino hippie, quien, subido al estrado, confesó que las voces que escuchaba en su cabeza le decían que tenía que matar para evitar un trágico terremoto. A decir verdad, y siempre según en su testimonio, fueron las propias víctimas quienes se lo pidieron telepáticamente. Decidí quitarles la vida y les pregunté telepáticamente si podía, y todos respondieron que sí. Estaban todos sentados y todo terminó en unos segundos. Aludió al cuádruple crimen de los campistas. Además, Herbert señaló a toda su familia como parte de un complot para impedir su desarrollo sexual desde la adolescencia, lo que él mismo describió como la salubridad de la bisexualidad. A partir de ese momento, el juicio se centró en dirimir la responsabilidad penal del acusado, es decir, si tenía mermadas sus capacidades cognitivas en el momento de perpetrar tales acciones. La fiscalía presentó evidencias suficientes para desmontar la inimputabilidad de Mullin. Por un lado, aseguró que los crímenes fueron premeditados con antelación suficiente y por consiguiente estaba de acuerdo cuando acabó con las víctimas, y por el otro, dejó constancia su falta de remordimiento tras cometer estos brutales crímenes, argumentó el fiscal de distrito Jeff Russell. Aún así, el abogado de la defensa intentó echar por tierra dichos argumentos con la siguiente afirmación: no se equivoquen, el señor Mullin escucha voces y las voces le dijeron que le quitara la vida a estas personas. Los actos no fueron actos de asesinato, sino actos de sacrificio. El 19 de agosto, el jurado declaró a Herbert Mullin culpable de 10 de los 13 crímenes cometidos y fue condenado a 2 sentencias simultáneas de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional solo por el asesinato en primer grado del condado de Santa Cruz y 9 condenas de 5 años a cadena perpetua por asesinato en segundo grado de los condados de Santa Cruz y Santa Clara. En los últimos casi 50 años, Herbert Mullin interpuso hasta 11 recursos para obtener la libertad condicional. Sin embargo, la Junta de Tratamiento siempre se lo negó. La última vez fue en 2021, pero con posibilidad de presentar una nueva apelación para 2025. Pero este ya no podrá hacerlo. Este asesino murió por causas naturales el 18 de agosto
del 2022 en el Centro de Atención Médica de California, a la edad de 75 años. Sin duda, el caso de Herbert Mullin es uno que puede dejar a cualquiera con la boca abierta. Su creencia de que estaba haciendo el bien y que en realidad era una especie de salvador nos muestra lo mal que estaba en su mente y nos señala los peligros que puede ocurrir cuando una persona desequilibrada como él no recibe la atención que necesita. Hasta aquí nuestro video. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro nuevo contenido. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad, aquí en Crímenes del Mundo. Hasta la próxima.